A ver, la idea de la resurrección no es algo que surgiera de un día para otro, ¿eh? Es un concepto que fue evolucionando, que se fue revelando muy poco a poco. Hoy lo que vamos a hacer es seguirle la pista a esa evolución a través de 4 textos bíblicos que son clave, para ver cómo esa idea de una vida nueva fue calando, haciéndose cada vez más personal, más profunda. Y es que, en el fondo, la gran pregunta es esta: ¿de verdad la muerte tiene la última palabra? Vamos a ver cómo a lo largo del tiempo se le fueron dando respuestas distintas y cómo cada una se apoyaba en la anterior, creando al final una única historia, una narrativa de esperanza potentísima. Venga, pues vamos a meternos en materia. Nuestro viaje no empieza con una persona, con un individuo, no. Empieza con la esperanza de todo un pueblo, una nación entera que estaba, la verdad, sumida en la más profunda desesperación. Para que nos situemos, estamos en el siglo VI a.C. El profeta Ezequiel le está hablando al pueblo de Israel, que está exiliado en Babilonia. Y claro, se sentían, derrotados, aniquilados, como si estuvieran literalmente muertos y enterrados. Y es justo ahí, en medio de esa muerte colectiva, donde Dios lanza una promesa que es, cuando menos, sorprendente. Ojo, que aquí viene lo importante. Esta promesa no va de la vida de cada uno después de la muerte, para nada. Habla de la restauración del pueblo como nación. Es una metáfora brutal. Dios va a sacar a su pueblo de la muerte, del exilio, y lo va a devolver a su tierra. Así que, como vemos, hay una evolución clarísima. La idea de que una persona pueda resucitar, eso vino mucho después. De hecho, es que en los tiempos de Jesús ni siquiera era algo que todos los judíos aceptaran. Por ejemplo, los saduceos no creían en ello. Fue un proceso lento, una revelación que se fue dando, como digo, pasito a pasito. Bueno, pues ahora damos un giro. Vamos a ver cómo el foco cambia, del destino de toda una nación a la lucha interior de una sola persona. La escala, como se ve, cambia por completo. Este salmo, el 129, lo cantaban los peregrinos que subían a Jerusalén. Y aquí, cuando se habla de lo hondo, ya no se refiere a una crisis nacional, al exilio. No, es algo mucho más íntimo, más personal. Es la muerte espiritual que sentimos por nuestras propias faltas, por el pecado. Así que el grito ahora es otro. Es una petición de perdón, de reconstruir esa relación personal con Dios que se ha roto. La esperanza ya no es solo para el pueblo, sino para el alma de cada uno. Y esta nueva cercanía, esta intimidad, le da la vuelta a un concepto clave, el famoso temor de Dios. Ya no se trata de tenerle pánico al castigo, ¿qué va? Es más bien un asombro, una maravilla ante un Dios que se revela como amor y perdón. Es una confianza total en Él. Vale, tenemos una promesa para el pueblo y una súplica personal, pero ¿cómo se aterriza todo esto? ¿Cómo se hace real esa vida nueva? ¿Cuál es, por así decirlo, el motor de ese cambio? Y aquí entra el apóstol Pablo con una idea que es, la verdad, revolucionaria. Nos pone delante una elección fundamental, 2 maneras de vivir. Por un lado, una vida centrada en el yo, en el egoísmo, a eso lo llama vivir según la carne, y dice que nos lleva a la muerte. Y por otro, una vida guiada por el Espíritu de Dios, que es una vida de amor, de estar para los demás, y que lógicamente conduce a la vida. Para Pablo, con el bautismo pasa algo increíble. Los creyentes dejan de pertenecerse a sí mismos. La imagen que se usa es potentísima. Es como si el Espíritu de Dios se mudara a vivir dentro de ellos. Se convierte, por así decirlo, en el nuevo dueño de la casa. Y aquí llega el remate final de Pablo. Dice que el mismo poder, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, es el que ahora actúa dentro de cada creyente. Y ese Espíritu promete dar vida no solo al alma, sino, y esto es clave, también a nuestros cuerpos mortales. Todo este camino que hemos recorrido, desde la promesa a un pueblo hasta el poder del Espíritu en la persona, todo esto explota, por así decirlo, en una historia, una que seguramente ya se conoce. Nos vamos a Betania. La escena no puede ser más desoladora. Lázaro lleva 4 días en la tumba. Humanamente hablando, no hay nada que hacer. La esperanza está completamente rota. Y su hermana Marta lo que hace es expresar la fe de su tiempo, lo que hemos estado viendo. Dice, ya sé que resucitará en la resurrección, el último día. O sea, lo ve como algo lejano para el final de los tiempos. Pero entonces Jesús le da una vuelta de tuerca a todo. Afirma que la resurrección no es solo un evento futuro, sino una realidad presente. Y que esa realidad es el mismo. Fijaos que no dice yo daré la resurrección. Dice yo soy la resurrección. El cambio de tiempo verbal lo es todo. Y lo que hace a continuación, sus órdenes, son gestos cargados de simbolismo que hilan todo lo que hemos visto. Primero, quitad la piedra, o sea, quitad los obstáculos que impiden creer. Segundo, Lázaro, sal fuera, es la llamada directa a una vida nueva. Y tercero, desatadlo y dejadlo andar.
Es la liberación de todo lo que nos ata para poder vivir esa vida en plenitud. Pero claro, hay que entender bien esto. Lo de Lázaro fue una reanimación, no la resurrección final. Lázaro, con el tiempo, volvería a morir. Este milagro fue un signo, una señal potentísima que apuntaba a quién es Jesús de verdad, la fuente misma de la vida eterna. Entonces, al terminar este recorrido, ¿con qué nos quedamos? Pues con que toda esta historia sugiere algo muy profundo, que la promesa de la resurrección no es solo una esperanza para cuando muramos, sino una llamada a vivir una vida distinta, transformada por el Espíritu, desde ya, aquí y ahora. La gran pregunta no es solo si hay vida después de la muerte, sino si de verdad elegimos la vida antes de ella.